Hola, buen día. Damos por comienzo la exposición de didáctica de la educación física para la infancia, eh, que es el trabajo práctico final del primer módulo, en donde tenemos como profesores a Germán Lisboy y Kevin Coria, y autores Rodrigo Pereira, Joel Arregui y Matías Ruiz. Bueno, yo soy Rodrigo Pereira, en donde voy a dar comienzo sobre la idea y el concepto que construimos acerca de infancia, en donde la infancia es un nivel universal, un concepto muy abstracto, es muy general, dice poco, pero es demasiado grande. Por eso decidí poner las infancias, ya que estamos las infancias, porque hablamos de un nivel particular. Es un concepto que refiere a algunos solamente. En cuanto Quise también sacar una pregunta que dice, ¿qué es un niño? Porque siento que es un gran protagonista, por así decirlo. Un niño es una persona, un niño es un sujeto, un niño es un ser hoy, un niño es un sujeto de derecho. Un niño es una persona que piensa, que tiene ideas, que tiene gusto, que tiene inquietudes, que es creativo, que tiene sentimientos. En cuanto al concepto de infancia, podemos decir que es un periodo que abarca desde una determinada edad hasta otra. Es un conjunto de características psicológicas, sociológicas y biológicas de un individuo que se encuentra en pleno desarrollo. La infancia es una de las etapas de vida más importantes. En ella comienza el aprendizaje y el desarrollo. Como autor principal, como dijimos arriba, es el niño, ya que es una persona hoy que va a llegar a ser un adulto pleno, un ciudadano, un trabajador que va a participar socialmente, que va a relacionarse socialmente y que va a formar y vivir en familia. Bueno, en la segunda parte, pues, como sabemos por los textos que abordamos, de la existencia de lo que se denomina el desarrollo histórico, de de la noción de la infancia y niñez, y qué importancia tiene al momento de considerar estos procesos sociohistóricos para el trabajo educativo con los niños. Como ya sabemos, los niños no es que, o sea, los niños siempre existieron. Por eso podemos decir que la infancia es una construcción histórica que de repente aparición gracias a los cambios de la sociedad y que los niños de ahora no son los mismos que hace 20, 50 años o 70. Eh, Sí, Rodrigo, ¿me podrías explicar por qué los niños no son lo mismo que hace 50 años? los niños no son lo mismo de hace 50 años porque los contextos en los que vivimos, en la concepción de la sociedad van cambiando con el paso del tiempo. Por eso quería empezar a hablar sobre la Edad Media, eh, ya que existía en esa época, en esa Edad Media, existían pocas preocupaciones por el niño, por ejemplo. Apenas ya veían que los niños crecían, ya eran considerados hombres o adultos. Se incorporaban al mundo de la producción y la reproducción. En cambio, al renacimiento de los estados modernos, se pone en marcha la iglesia, que empiezan a tener como objeto a los niños, para hacerlos futuros creyentes, soldados, trabajadores y ciudadanos. En cuanto a la modernidad, los niños son considerados como un conjunto con, con características específicas. La infancia aparecen con las instituciones que deberían atender, por ejemplo, la familia, la escuela, la salud. Eh, bueno, de acá quise sacar sobre las instituciones, ya que son las que crean, entre comillas, las infancias y dan existencia como sector social con características propias y un sentido. Se configura la infancia como una nueva categoría social y empiezan las clasificaciones, como la infancia peligrosa y la infancia en peligro. Eh, Sí, o sea que esas clasificaciones van a depender de la infancia de cada niño, de dónde viva y se desarrolle su niñez, ya que como sabemos hay múltiples infancias y no todos son iguales, ¿o no? sí,
Por ejemplo, acá en la modernidad estamos explicando de la actualidad que es un concepto, una idea sobre lo que es el niño, en vínculo eh, que tengamos nosotros y así. Por eso dicen que surgen otras clasificaciones, pero más por el contexto donde, como dijiste vos, de los submundos, o las distintas realidades que transcurre el niño. Como por ejemplo puede estar el niño obediente, el niño que trabaja, el niño consumidor, por así decirlo. Ah, claro. Eh, bueno, como última actividad de la primera parte, ¿qué significado y consecuencias tiene el concepto de sujeto de derecho para identificar a los niños? Bueno, sobre los sujetos de derecho quería empezar hablando sobre la historia, ya que los niños antes eran considerados objetos de protección y no sujetos de derecho. Los consideraban objeto de protección, haciendo referencia a una vista vulnerable, en donde consideraban al niño débil y dependiente que necesitaba ser protegido. Eso cambió en la Convención de Derechos de los Niños, donde se declaró que las personas menores de 18 años eran considerados sujetos de derecho. Bueno, como dijimos, los sujetos de derecho se denomina a que las personas tienen opinión, que tienen voz propia y que debe ser consultada sobre cualquier decisión que se tome sobre el que concierne a su vida. Esto se relaciona mucho con lo que dijimos de qué es un niño en la anterior diapositiva. Bueno, ya desde ahora no se debe de proteger al niño, sino que las obligaciones del Estado deben de ser la de controlar que los derechos puedan ser ejercidos por los niños y sean respetados, tanto por el Estado como por las demás personas. En conclusión, en esta diapositiva, el niño es visto como un ciudadano pleno, con sus derechos y sus obligaciones, en el cual ya no se intenta proteger al infante, sino proteger a los derechos de él. Hola, soy Juan Larregui y voy a seguir con la exposición. Eh, la consigna de la parte 2 era tratar de leer una idea que propuso el profesor y de ahí pensar ideas o ejemplos que se nos vayan ocurriendo. Como primer momento, eh, en el grupo proponemos algunas ideas o conceptos que se nos vinieron a la mente en primera lectura de esa idea. Eh, Algunos de esos conceptos que pusimos son la de un proceso, ya que la infancia tiene una cierta duración que es desde que nacemos hasta aproximadamente 14 años y dentro de ese proceso ocurren cosas. Eh, Otro concepto que es la de la personalidad, ya que los niños van construyendo en ese proceso un conjunto de rasgos o cualidades que configuran una cierta manera de ser de ellos mismos y que a partir de eso se diferencian de las demás. Otros conceptos que propusimos fueron lo de sujeto, ya que concebir a los niños como sujetos será también darles un lugar en las futuras propuestas que diseñaremos como docentes eh, con un cierto sentido, apelando a las resonancias profundas de los aprendizajes que estos generan, permitiéndoles el juego, a qué es el ejercicio y sin miedo al error, y a transferirle esa posibilidad de generar proyectos propios. También será darles tiempo para que puedan encontrar resultados. Otra idea o concepto importante que propusimos fue la idea de subjetividad, ya que la subjetividad se asocia a la incorporación de emociones, sentimientos, al expresar ideas, pensamientos sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. Y la subjetividad también posee dimensiones que son racional, cognitivo, social, corporal. Después, el último concepto que propusimos fue el de historia,
ya que como sabemos los sujetos poseen una historia, cada uno tiene una historia diferente, ya que esto depende de las experiencias que integran al sujeto y de las experiencias en las distintas instituciones que han atravesado, los distintos contextos de aprendizaje que han tenido. Eh, bien, en- Otra, otro concepto que podríamos haber agregado ahí podría haber sido el protagonismo del niño, por así decirlo, ya que estamos hablando de la experiencia, de los sujetos, de la personalidad, ya que los niños son sus propios autores a la hora de construir su subjetividad, por ejemplo. claro, se relaciona con la mayoría de las palabras además, y, y es un poco lo que decía sobre el proceso ese de personalidad que van creando en ese proceso de la infancia. Muy bien, interesante la idea. Eh, después, para entrar un poco más adentro de toda esta gran idea, para poder explicarla mejor, la dividimos en partes y fuimos explicando dentro de esas partes. La primera parte, o el primer recorte a esa idea fue la infancia es un proceso de construcción que lleva tiempo y en ese proceso hay movimiento. Eh, bien, consideramos que una de las novedades conceptuales más importantes o renovadoras ha sido el pasaje de la consideración del niño a un individuo, que luego con el tiempo se le implementa o se le otorga personalidad a eso, y a partir de allí aparece el concepto de sujeto, es decir, las consideraciones de los factores que poseen cada niño y cada persona en general. La subjetividad se estructura desde los primeros años de vida del hombre y es producto de una historia escrita por el niño, su familia y su entramado y atravesamientos institucionales. También en esa frase dice que en ese proceso hay movimiento. Esto se refiere a que, como ya sabemos que las infancias no son iguales, cada una se desarrolla de forma diferente y en ese proceso ocurren cosas diferentes. eh, y, y también depende del contexto de donde crezca y se desarrolla el niño y cómo va creando su subjetividad. La siguiente frase que recordamos fue: un niño es una persona que encuentra un proceso de construcción de subjetividad, entramando con otro y entramando una época histórica que le tocó vivir. Para poder explicar esta frase usamos el término de subjetividad, ya que esta depende de factores y experiencias individuales, pero como los seres humanos vivimos en sociedad, cada individuo se impregna de representaciones sociales que ocurren a su alrededor. Esta subjetividad social será influenciada por variantes culturales, políticas, económicas, de dónde se genera. Es un poco la idea que vengo explicando desde antes, ya que no a todos atravesamos una misma experiencia. En el siguiente recorte de la idea eh, pusimos: estamos siendo testigos de una permanente y visible cosificación y degradación de sujetos a la condición de objetos de uso, dominación y consumo. Para desarrollar un poquito más esta idea, utilizamos el término de consumo de productos, ya que esta interviene fuertemente en la subjetividad de los niños de hoy en día, más que nada, y de cómo el mercado influye en sus elecciones y parte de vida. Con esto, eh, el mercado solo le presenta una forma de ver al mundo a los niños, y esa no es la idea que vamos a tener nosotros como docentes, ya que justamente nuestro rol nos permite darle la oportunidad a que los niños vean o que descubran todo ese mundo y que ellos mismos sean partícipes de esa construcción de identidad. Em,
para explicar mejor Juan, lo que... yo tenía una duda. Sí, ¿Cómo influye, o sea, de qué manera influye el mercado de los niños? Quería saber si me lo podía explicar un poco. sí. Eh, acá puedo dar un ejemplo eh, que es donde está mayormente presente el mercado, que es la publicidad, porque esta pretende mostrar a los padres qué es lo que le deben comprar a sus hijos para que supuestamente, o entre comillas, sean felices. Eh, también los puedo invitar a hacer una propuesta que es pensar que cuando éramos niños, viste que siempre nos preguntaban cuál es tu juguete favorito o tu dulce favorito, y seguramente vos recordás algún juguete o, o caramelo, dulce, porque justamente ahí es donde interviene el mercado y te hace pensar y influye sobre todo en esa toma de decisiones. Bueno, yo soy Matías Ruiz y vamos con la parte 3 que habla básicamente de los derechos del niño, en donde tenemos que relacionar tres textos. Por una parte, estaba la Declaración de Derechos del Niño, que podemos destacar como derechos que el niño debe gozar de beneficios de seguridad social. Otro que vemos que el niño debe recibir el trato, la educación y el cuidado especial que requiere. El niño tiene derecho a recibir educación y, por último, otro que destacamos es que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad o explotación. En el siguiente texto eh, eh, se titula como la Convención sobre los Derechos del Niño. Habla de que todos los niños y niñas son importantes, que tienen derecho a decir lo que piensan, nadie tiene derecho a pegarle ni a reírse de ellos, y tienen derecho a aprender muchas cosas en el colegio. Eh, el último texto de Niños y Consumo, eh, Redondo define a la escuela como un lugar de lo público, de la igualdad y la oportunidad para contarle a las niñas y niños del mundo. También reflexiona sobre la escuela como lugar para reinventar la igualdad. Son sujetos que aprenden, personas como destinatarias de nuestra tarea de enseñanza, sujetos que tienen derecho, son personas que tienen opinión y que tienen voz propia. A raíz de eso, eh, pudimos encontrar varias relaciones entre, como por ejemplo, que los textos estos los relacionamos con respecto a la igualdad del niño, en donde se explican que el niño tiene derecho a educación gratuita, derecho a oportunidad, a ser oído, a igualdad y no discriminación. Eh, que los estados garantizan al niño que en estas condiciones de formarse un juicio propio del derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño. Otro que marcamos es que proteger al niño contra toda forma de prejuicio, de abuso físico-mental, descuido o maltrato, explotación o incluso abuso sexual. Sí, también a partir de toda la idea que presentamos en esta parte, podría decir que otro de las relaciones podría ser también el derecho a la educación, que es donde nosotros vamos a trabajar en un futuro, en las organizaciones educativas, ya que tiene un fin ejercer de forma progresiva y que haya justamente estas condiciones de igualdad y oportunidades a esos derechos, garantizarle a los derechos a los niños. Y otra Sí, relación que veo también, no solamente con estos textos, sino en general en el PowerPoint, es que
el padre o los adultos son, son parte de la guía del niño, por así decirlo. Sí, como que los adultos son los encargados de caminar al niño por donde debe venir, se encargan de guiarlo. Eh, para finalizar esta posición, como conclusión de lo visto de esta materia, eh, esto nos va a servir a la hora de dar clases, ya que, como dijimos anteriormente, hay diferentes caras de la infancia. Y pensar en esto como propuestas mejores, como propuestas eh, para mejorar. Hola, hola, hola. Un guacho que quedó re piola. Muchacho, se me cortó al final sobre la conclusión. Mati, ¿la podés repetir a la conclusión? Se me- ¿Cómo se lo va a recortar? A ver, Mati, se te cortó en la conclusión del PowerPoint. ¿La podés repetir? sí, que en la conclusión eh, opinamos como que esto nos va a servir a la hora de dar clases, ya que como dijimos anteriormente, hay diferentes caras de la infancia. Y pensar en esto nos propone mejorar actividades dependiendo de cada grupo, porque todos los grupos no son iguales. Ahí se escuchó. Bueno, damos finalizado el PowerPoint, la exposición del trabajo final.